Bien, hermanos, vamos a pasar a nuestro sermón de esta mañana. Usualmente cuando llamamos a una persona a realizar un trabajo, ponemos un anuncio en el periódico y alguien llega, nosotros entrevistamos a esa persona, vemos su currículum, la preparación que tiene, vemos que la persona es idónea para el trabajo, y lo primero que hacemos generalmente es darle una descripción de puesto, Es deber del empleador describir de la manera más amplia y más clara posible lo que se espera de esta persona en la posición que se le ha asignado o que se le habrá de asignar, cuáles serán sus responsabilidades de trabajo, cuáles son las condiciones que va a tener en ese trabajo, aún hasta los beneficios que va a tener en la empresa, etcétera. Es de suprema importancia que cada persona conozca la naturaleza de la labor a la que está siendo llamado, o de lo contrario corremos el riesgo de que se dedique a cosas que no son propias de su oficio, o que al mismo tiempo dedique tiempo o no dedique el tiempo a aquellas que sí lo son. La semana pasada nosotros iniciamos una serie de sermones sobre el ministerio pastoral, enfocando la suprema importancia de dicho ministerio para el crecimiento de la iglesia local y la salud de sus miembros. Y en el día de hoy queremos centrar nuestra atención precisamente en la naturaleza de este ministerio. ¿Cuál es la labor que estos hombres están supuestos a realizar? El domingo pasado en la noche vimos que las tres personas de la Trinidad, el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están envueltos en el llamamiento y en la calificación de estos hombres, pero ahora queremos considerar más bien la naturaleza del oficio a la que han sido llamados. Pero antes de entrar a considerar este asunto, permítanme establecer un principio fundamental que nos servirá de base para todo cuanto vamos a tocar en esta serie de sermones. El principio es este: Cristo es la cabeza de la iglesia y por lo tanto la única autoridad para regir la vida y ministerio de toda iglesia local es la palabra de Cristo tal como la encontramos en las Sagradas Escrituras. Repito nuestro principio fundamental: Cristo es la cabeza de la iglesia, la única cabeza de la iglesia, y por lo tanto la única autoridad para regir la vida y ministerio de toda iglesia local es la palabra de Cristo, tal como la encontramos condensada, revelada en las Sagradas Escrituras. Al acercarnos al tema del ministerio pastoral debemos hacerlo con la conciencia de que la Escritura es suficiente y por lo tanto debemos tener la determinación de formular todas nuestras doctrinas a la luz de la Escritura y solo la Escritura. Yo sé que esto puede sonar muy obvio para algunos, pero créanme, hermanos, que no es tan simple como parece. Muchas veces la iglesia de Cristo es tentada, es arropada por el pragmatismo, de modo que las cosas se hacen no porque la Escritura dice que debe ser así, sino porque nos parece lógico que sea así. Si eso funciona, entonces debe ser correcto. La base para muchas de las cosas que se hacen hoy en muchas iglesias no es la palabra de Dios, sino más bien las estadísticas. Las estadísticas. Tal o cual iglesia empleó este método de evangelismo y en unos pocos años ha crecido hasta poseer actualmente una membresía de tantas personas. Si esto ha sido tan efectivo para esta iglesia, entonces debe ser correcto. Eso es pragmatismo. Eso es pragmatismo. El hecho de que una iglesia está creciendo numéricamente no es un síntoma infalible de que allí se están haciendo las cosas correctamente. Muchos movimientos heréticos han logrado aglutinar un gran número de personas alrededor de sus creencias falsas. Y para muestra un botón, ahí tenemos la Iglesia Católica Romana. El hecho de que una iglesia posea muchas personas, eso no quiere decir
que esa iglesia esté correcta. Así que la pregunta que debemos hacer al evaluar aquellas cosas que vamos a implementar en la iglesia no es si esto o aquello parece funcionar en términos numéricos. La pregunta ha de ser, ¿qué dice la palabra de Dios? Jeremías y Ezequiel no lograron aglutinar muchas personas alrededor de ellos en sus ministerios. Desde el punto de vista numérico, sus ministerios fueron un rotundo fracaso. Pero si usamos la vara de la fidelidad para medir a estos hombres, veremos entonces que ambos pertenecen a una especie en extinción. Tanto Jeremías como Ezequiel pertenecen ambos a una especie en extinción. Así que no debemos medir el éxito, si podemos poner eso entre comillas, el éxito de un ministerio por la cantidad de personas que han logrado alcanzar. En ningún lugar de la Escritura se nos dice que eso ha de ser un parámetro. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, que lo que se requiere de los administradores es que cada uno de ellos sea hallado fiel. La iglesia de Cristo no necesita ministros populares. La iglesia de Cristo no necesita ministros originales, sino ministros fieles. Hombres que no se aparten a derecha ni a izquierda de aquello que Dios ha establecido en su palabra. Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia y por lo tanto su única autoridad legítima. Y como escuchaba el otro día, que decía nuestro amado pastor Oscar Arocha, cuando una iglesia de Cristo comienza a apartarse de los lineamientos de su cabeza, entonces cae en un estado de convulsión. Hermano, imagínese usted que de repente los miembros de su cuerpo comenzaran a moverse independientemente de su cerebro. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? No podríamos hacer nada coherente, a no ser de pura casualidad. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando la iglesia no actúa conforme a los impulsos de Cristo. La iglesia cae en un estado convulso. Habiendo establecido entonces nuestro principio fundamental, pasemos ahora a considerar el tema que nos ocupa hoy, la naturaleza del ministerio pastoral. En la Escritura no encontramos una descripción formal del ministerio o del oficio pastoral, lo que llamaríamos hoy una descripción de puesto. No, eso no lo encontramos de esa manera en la Escritura. Más bien vemos allí una serie de figuras a través de las cuales podemos visualizar en qué consiste realmente este oficio. Estas figuras enfocan la labor pastoral desde el punto de vista de la relación que deben tener los líderes con los miembros de la iglesia. En primer lugar, como pastores sobre un rebaño. En segundo lugar, como padres de una familia. En tercer lugar, como guardianes o vigilantes sobre una ciudad. En cuarto lugar, como gobernadores sobre una provincia del reino de Dios. Y finalmente, como maestros de un grupo de estudiantes. Estas 5 figuras nos muestran a través del Nuevo Testamento lo que es realmente el oficio pastoral. Y lo que haremos hoy, si el Señor lo permite, es tomar estas figuras una por una. Una en la mañana de hoy, porque no tendremos tiempo para más. 4 esta tarde, si el Señor así lo permite. Vamos a tomar una por una estas figuras para visualizar a través de ellas la naturaleza de la responsabilidad que Dios ha puesto sobre los pastores. Y la primera figura y la única que tocaremos en esta mañana es aquella que nos presenta a los líderes de la iglesia como pastores sobre un rebaño. Vamos al libro de Hechos, capítulo 20, y vamos a leer los versículos 17 y luego el 28 al 31. Hechos, capítulo 20, versículo 17, y luego vamos a leer los versículos 28 al 31. Estamos viendo en esta mañana a los líderes de la iglesia bajo la figura de un grupo de pastores sobre un rebaño. Dice Lucas aquí, enviando pues desde Mileto a Éfeso,
hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia? Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Noten esa palabra. Y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos, hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. La semana pasada tuvimos la oportunidad de considerar brevemente algunas implicaciones que podíamos extraer de este texto con respecto a la naturaleza de la labor que estos hombres, los pastores, están llamados a realizar. Pero noten primeramente la forma como estos hombres son designados en el texto. En el versículo 17 el apóstol Pablo se refiere a ellos como ancianos. En el versículo 28 dice que estos ancianos han sido colocados como obispos para pastorear, para apacentar la iglesia del Señor. Y esto ya de entrada nos enseña algo muy importante con respecto a la designación de estos hombres. La palabra anciano, obispo o pastor son 3 palabras distintas que señalan al mismo oficio. No es que en la iglesia hay ancianos, pastores y obispos, sino que más bien los líderes de la iglesia son vistos en la Escritura como ancianos, como pastores, como obispos. En el Nuevo Testamento solo reconoce 2 tipos de líderes: los pastores, ancianos, obispos y los diáconos. Vamos, por ejemplo, a Filipenses capítulo 1, versículo 21, y vemos allí Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Filipos, con sus obispos y diáconos. Solamente 2 tipos de líderes. Vemos en Tito capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo dice a Tito: por esto te dejé en Creta, para que establezcas lo deficiente, para que establezcas ancianos en cada iglesia. Pero más adelante dice: pero Tito, recuerda que esos obispos deben ser irreprensibles. Él va a establecer ancianos en cada iglesia, pero son obispos. ¿Y cuál es la labor que le corresponde a estos obispos o ancianos de la iglesia? Pastorear la grey de Dios, la iglesia que Él compró con su propia sangre. Y como decíamos la semana pasada, difícilmente Pablo, aquí inspirado por el Espíritu Santo, hubiese podido elegir palabras más solemnes y más precisas para lograr el propósito para el cual estas palabras fueron pronunciadas: poner un peso sobre los hombros de estos hombres que habrían de liderar, de guiar, de cuidar la iglesia del Señor. El apóstol Pablo había estado al frente de esta congregación en Éfeso por espacio de 3 años, hermanos. 3 años. Llevando a cabo un intenso ministerio entre ellos. Vean el versículo 18. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículos 25 al 27. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo había estado ministrando en esta iglesia por 3 años, pero ahora había llegado el momento de partir. Y la pregunta es, ¿qué sucedería con estas ovejas ahora que el apóstol los dejaba?
Este hombre era un ministro fiel del Evangelio, entregado en cuerpo y alma al cuidado de estos hermanos. Un hombre que podía decir con limpia conciencia que estaba limpio de la sangre de todos ellos, porque no había rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Un hombre que durante 3 años, de noche y de día, no había cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ellos. ¿Qué sucedería ahora con esta congregación en vista de la ausencia del apóstol? La respuesta de nuestro texto es que esta congregación debía continuar siendo edificada, fortalecida, alimentada a través de los pastores que el Espíritu Santo mismo había colocado allí para pastorearla. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, no es necesario que yo esté aquí para que esta iglesia camine bien. No es necesario la presencia de un apóstol para que la iglesia continúe avanzando en su proceso de madurez. Nosotros sabemos por la Escritura que el ministerio apostólico era temporal, pero Dios ha llamado y ha calificado a un grupo de hombres sobre los cuales ha puesto la responsabilidad de cuidar su iglesia a través de los siglos y edades. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Cuál es su función? La misma palabra que la Escritura usa para designarlos nos habla ampliamente de la naturaleza de la labor que estos hombres deben realizar. Ellos son pastores, pero no de ovejas literales, sino de almas que necesitan con urgencia ser cuidadas. ¿Saben por qué? Precisamente por eso, porque son ovejas. Porque son ovejas. Como veíamos el domingo pasado, cuando Cristo contempló aquella multitud que venía a Él en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, dice la palabra que sus entrañas se conmovieron por estas personas. ¿Y por qué? No primariamente porque eran pobres, o porque estuviesen hambrientas, o porque estuviesen enfermas. Cristo se conmovió porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La misma fragilidad que poseen las ovejas en el reino animal, la poseen los creyentes en el reino espiritual. Hermanos, nosotros somos frágiles. Somos frágiles porque el pecado mora en nosotros. Somos frágiles porque muchas veces no somos objetivos evaluándonos a nosotros mismos y a veces creemos que somos lo que no somos. Somos frágiles porque no somos autosuficientes, porque no lo sabemos todo y por todas esas razones necesitamos ser pastoreados. Hermanos, es terrible para una oveja estar sin pastor. Las palabras de Cristo en Mateo capítulo 9 son verdaderamente patéticas, precisamente por el hecho de que estas ovejas estaban sin pastor, estaban desamparadas y dispersas, literalmente desolladas, perdidas, sin nadie que cuidara de ellas. Estas palabras en Mateo 9 tienen un fuerte trasfondo antiguo testamentario. Este texto es una especie de resumen de las palabras de Dios a los pastores de Israel en Ezequiel capítulo 34 versículos 4 al 6. Dios amonestando a los pastores de Israel dice: no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, dice Dios, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Las ovejas no pueden estar sin pastor, porque son animales débiles, indefensos, incluso cortos de vista. Las ovejas solo pueden ver, las ovejas literales, las que balan, solo pueden ver a 40 centímetros más allá de sus ojos. Y Dios nos dice en su palabra, hermanos, que sus hijos todos somos ovejas. Todos somos ovejas. Hermanos, yo le doy muchas gracias a Dios, y lo he hecho en privado y ahora lo hago en público,
porque yo tengo pastores sobre mi alma. ¿Saben por qué? Porque yo conozco mi debilidad, porque yo conozco mi insuficiencia, porque yo conozco mis corrupciones personales. Y yo le doy gracias a Dios porque yo tengo pastores que velan por mi alma. Hombres con quienes puedo consultar las cosas, pedir consejos, aclarar mi propio proceso de pensamiento. Hombres que no tratarán de imponer sobre mi conciencia su forma particular de pensar, sino que me ayudarán con la Escritura para poder discernir la voluntad de Dios. Y Cristo nos dice en su palabra que si un hombre no posee tal cosa es digno de lástima, y más aún si tal persona no puede discernir siquiera lo necesitado que está de tal cosa. Es digno de lástima una persona que piense que puede estar sin pastor. Cristo dice, tengo compasión por ellas, porque están desamparadas, porque están dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué nos dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16? Exactamente lo mismo, pero en otras palabras. Dice que Cristo constituyó pastores en su iglesia, con el propósito de que los santos sean perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay un mecanismo perfecto aquí, diseñado por el mismo Cristo para la edificación de su iglesia. Los pastores equipan a los santos, los instruyen, de modo que ellos puedan estar aptos entonces para poner sus dones en operación. Hermanos, vean el texto. Los pastores equipan a los santos para que ellos entonces puedan poner sus dones en operación. De manera que todos juntos vayamos avanzando hacia la madurez. Y ese estado de madurez no es otra cosa que el forjar en nuestras vidas el carácter de Cristo. En este cuadro no encontramos a un creyente ejerciendo sus dones independientemente de la iglesia o independientemente de los pastores. Hermanos, librémonos de ese espíritu de Coré. ¿Cuál fue el problema de Coré? Pero ¿ustedes creen que son los únicos por quienes Dios habla? Hermanos, aquí vemos a un grupo de hombres ejerciendo sus dones a la luz del ministerio pastoral. La idea que algunos tienen hoy de lo que significa poner los dones en operación es muy diferente a lo que encontramos aquí. Ellos piensan que pueden tener su propia agenda y son tan independientes que aún sin desearlo pueden estar socavando la labor que los pastores están haciendo en la iglesia. No, hermanos, Cristo ha dado pastores a la iglesia para que ellos dirijan al rebaño. Ustedes nunca verán a un rebaño andando solo con el pastor detrás. Esa no es la figura que el apóstol Pablo está usando aquí. Pero por el otro lado, aquí tampoco encontramos a un grupo de personas sentadas esperando que los pastores hagan todas las cosas. Ninguna de las dos extremos. La iglesia es un cuerpo, donde cada miembro tiene su función, y cuando ese cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, los miembros funcionando como miembros, los pastores como pastores, entonces el cuerpo completo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, hermanos, ¿qué lecciones prácticas podemos extraer de todo esto? Bueno, en realidad son muchas las lecciones que podemos derivar de esta enseñanza. Pero como nos hemos trazado un plan de acción específico para estos sermones, nos limitaremos únicamente a dos. Ya hemos visto la figura y lo que esto implica. Veamos ahora las aplicaciones que podemos extraer de ellas. En primer lugar, es obvio que si todo esto es así,
Es necesario entonces que toda persona que profese ser cristiana procure, se esfuerce por ser miembro de una iglesia local. Si esto es así, y hermanos, es así, es obvio entonces que toda persona que profesa ser cristiana procure, se esfuerce por ser miembro de una iglesia local. En Hechos 20:28, el texto que nos ha servido de base, encontramos a un grupo específico de pastores laborando sobre un grupo específico de ovejas. Los pastores son llamados a trabajar en el contexto de una iglesia local, de donde se deduce que todo aquel que se considera una oveja de Cristo debe procurar en el redil donde laboran tales pastores. Uno de los pecados de los que somos librados a través de la conversión es de la soberbia, es de la independencia, es del creernos autosuficientes. Cuando éramos inconversos, cuando éramos paganos, cuando no conocíamos a Dios, confiábamos en nuestra propia justicia y confiábamos en nuestros propios criterios. Pero ahora es distinto, hermanos. El Espíritu Santo nos ha redarguido de pecado. El Espíritu Santo nos ha hecho ver la corrupción de nuestro corazón. Pero no solo eso, el Espíritu Santo también nos ha hecho ver cuán neciamente hemos vivido sin Dios, a nuestras propias expensas, confiados en nuestras propias opiniones y en nuestro depravado corazón. Y es precisamente esa convicción que el Espíritu Santo nos ha dado la que nos ha hecho ver cuán frágiles somos. Y ahora que vemos lo frágiles que somos, nosotros pensamos como ovejas, reaccionamos como ovejas, y como ovejas buscamos ser pastoreados. Procuramos pertenecer a un redil en el cual nuestras almas puedan ser alimentadas y cuidadas. Es que yo no sigo hombres. Entonces usted no es cristiano. Usted puede darle todo el matiz que usted quiera, pero el problema es que usted no quiere estar bajo autoridad, porque usted es su propia autoridad, porque usted es su propio Dios. Porque Cristo, al que usted dice seguir, ha puesto hombres sobre su iglesia. Cristo mismo fue que los constituyó. Y toda persona que sabe que es oveja necesita y siente esa necesidad de pertenecer a un redil en el cual su alma es cuidada, su alma es pastoreada. Y la Escritura nos enseña que la iglesia es ese redil. En ningún lugar de la Escritura se nos habla de pertenecer al grupo tal de oración. En ningún lugar de la Escritura se nos habla de pertenecer al movimiento estudiantil tal o cual. La iglesia, y solo la iglesia, es el lugar apropiado para toda persona que clame ser hija de Dios. La iglesia no reconoce ningún otro grupo. La iglesia, hermanos, y solo la iglesia. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, nos dice Lucas en Hechos 2:47. Algunos preguntan, pero ¿dónde dice la Biblia que es necesario ser miembro de una iglesia? De hecho, en el Nuevo Testamento ni siquiera aparece la palabra membresía. Tampoco aparece la palabra Trinidad, pero como veíamos esta mañana, es una doctrina de una piedra fundamental en nuestra fe. Es cierto que tampoco encontramos esta palabra, pero tanto en un caso como en el otro, estos conceptos son ampliamente revelados en la Escritura. Ampliamente. Cuando la Escritura nos manda a obedecer a nuestros pastores y a sujetarnos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, está presuponiendo que somos parte integral de un cuerpo de creyentes, sobre los cuales hay un grupo de pastores específicos que velarán por nosotros y que aún darán cuenta a Dios por las ovejas específicas que fueron puestas a su cuidado. Esto presupone que hay una iglesia local. Y esto presupone que hay una membresía en esa iglesia local. Y lo mismo podemos decir del proceso que el Señor Jesucristo plantea en Mateo capítulo 18 para resolver cualquier tipo de dificultad que pueda surgir entre dos creyentes. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú
y él solo. Ah, pero es que ya yo fui y el hermano no me oyó. Bueno, toma 1 o 2 testigos. No dejes el proceso allí, hermano. Eso es una irresponsabilidad. No dejes el proceso allí. Toma 1 o 2 testigos. Ay, que yo no quiero meterme en problemas. Es que Cristo dijo eso. Nosotros no tenemos opción. Cristo dijo eso en su palabra. Toma 2 o 3 testigos y ve y repréndele. Ah, pero es que ya fui con un hermano de la iglesia y no me oyó. Dilo a la iglesia entonces. Ve donde tus pastores. Habla con tus pastores para que tus pastores hablen con la iglesia. Y si ese individuo no oye a la iglesia, debe ser excluido de ella. Ahora bien, ¿cómo podemos excluir a una persona de algo si primero esta persona no ha sido incluida? ¿Cómo yo puedo excluir a una persona que primeramente no ha sido incluida? Una vez más vemos en este texto, Mateo 18, que Cristo, las palabras de Cristo presuponen un grupo específico de creyentes a los cuales podemos acercarnos para presentar un caso de pecado. Y vemos que este grupo específico de creyentes tiene el deber de involucrarse en la restauración de este individuo y que aún posee la autoridad de excluirlo de sus filas si no viene al arrepentimiento. Esta iglesia obviamente conoce quiénes pertenecen a ella y quiénes no pertenecen. Hay membresía en la iglesia local. Así que lo primero que aprendemos de esta figura es que toda persona que profesa ser creyente debe procurar, debe esforzarse como algo necesario para su alma, pertenecer a una iglesia bíblicamente constituida. En segundo lugar, aprendemos que toda persona que profesa ser una oveja del redil de Jesucristo debe estar dispuesto y aún anhelarlo con todo su corazón, el ser pastoreado por pastores bíblicamente constituidos. El ser pastoreado por pastores bíblicamente constituidos. Hermanos, el ministerio pastoral, y yo suelo decir mucho eso en las visitas pastorales que hacemos, el ministerio pastoral es algo así como una carretera de doble vía. Por un lado, tiene que haber pastores que hayan sido llamados y calificados por Dios para pastorear el rebaño. Pero por el otro lado, tienen que haber ovejas que se deseen dejar pastorear. Tienen que haber ovejas que se dejen pastorear. Hermanos, una cosa es que pertenezcamos a una iglesia local sobre la cual hayan pastores, y otra muy distinta es que comprendamos la necesidad personal que tenemos como ovejas de ser pastoreados. Una cosa muy distinta es que estemos dispuestos de corazón a someternos a ese ministerio. La relación que existe entre los pastores y las ovejas es una relación de cercanía, de respeto, pero de confianza. Pocas figuras pudo haber encontrado nuestro Señor para describir esta relación. La relación que existe entre un pastor de ovejas, literal, y sus ovejas es sumamente estrecha, es tierna, es cálida. No es una batalla entre la oveja y el pastor. No, hermanos, ese concepto es antibíblico y debemos erradicarlo de nuestro corazón porque eso es una maldición para nuestra alma. Somos pastores que queremos velar por el cuidado de las ovejas. No debemos olvidar que Dios utiliza esa misma figura para hablarnos de la relación que Él tiene con su pueblo. ¿Qué dice el salmista David? Jehová es mi pastor. Él no dice allí Jehová es un pastor. Él no dice allí Jehová es el pastor. Él dice Jehová es mi pastor. Entre Él y yo existe una relación particular de cercanía, de confianza, y lo mismo vemos en la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Los pastores debemos imitar a Cristo en esto hasta donde tal cosa no sea posible.
En Juan capítulo 10, versículo 14, el Señor dice, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Noten que hay aquí una idea doble. El pastor conoce sus ovejas, pero las ovejas también conocen a su pastor. Es una responsabilidad del pastor acercarse a sus ovejas, conocer su estado, pero es una responsabilidad de las ovejas abrir sus corazones a esa relación de intimidad espiritual. Es una responsabilidad de los pastores, hermanos, y eso pone un peso muy grande sobre nuestro corazón. Pero es una responsabilidad de las ovejas acercarse a los pastores, dejarse pastorear, abrir su corazón, desear y anhelar esa relación de intimidad, de pastores con ovejas. Hermanos, esto es necesario para que una iglesia funcione. Hermanos, la iglesia también debe abrir su corazón. La iglesia tiene que abrir también su entendimiento para conocer esta verdad. Esa es la idea que encontramos en 1 Tesalónica capítulo 5 versículos 12 al 13. Os rogamos, hermanos, dice Pablo, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Comentando esta expresión, el pastor Hostetler escribe lo siguiente a los pastores. La palabra conocer o reconocer en este contexto significa estar íntimamente familiarizado con o estar en una relación de cercanía hacia alguna persona. El pueblo de Dios es responsable de cultivar intimidad espiritual con sus supervisores en el Señor. Este texto está dirigido a la iglesia. Os rogamos, hermanos, que reconozcan a vuestros pastores y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra que realizan. Y ahora Hostetler, el pastor Hostetler, habla a los pastores. Le dice, pastores, a ellos, es decir, a la iglesia, se les debe hacer saber acerca de este deber. Y vosotros, pastores, deben ser la clase de hombres que están dispuestos a alentar esa santa cercanía con vuestra gente. Hace un momento hablábamos del deber que tiene todo cristiano de pertenecer a una iglesia local. Pero debemos entender que pertenecer a una iglesia local implica la responsabilidad de cultivar ese tipo de relación con los pastores. Eso es pertenecer a la iglesia local. Hermanos, aquí no hay lugar para la suspicacia, para el recelo entre las ovejas y los pastores. Es por ello que insistimos en la responsabilidad que tiene la iglesia de mirar bien quiénes son los que serán llamados a ejercer este oficio. La iglesia debe estar segura de que estos individuos han sido llamados y calificados por Cristo para realizar esta labor. ¿Y cómo van a estar seguros? A través del proceso de ordenación que Dios estableció claramente en su palabra. La iglesia tiene que estar segura. No importa cuán dotada pueda ser una persona, no importa cuántas habilidades posea, no debe ser colocado en el ministerio si no tiene un llamado de Cristo, no debe ser colocado en el ministerio si no posee aquellas cualificaciones que la iglesia, en conjunto con pastores más maduros, debe sobrevelar, debe examinar cuidadosamente para estar seguro de que estos hombres son dones de Cristo a la iglesia. Esta persona deberá ser un ejemplo para el rebaño, alguien hacia quien las ovejas puedan mirar e imitar en su vida familiar, en su relación con su esposa, en el cuidado de sus hijos, en su vida de piedad. Pero una vez la iglesia se ha asegurado de que estos individuos son dones de Cristo para la iglesia, entonces deben comenzar a funcionar como ovejas en relación con sus pastores. Deben comenzar a funcionar como ovejas. Acordaos de vuestros pastores, dice el autor de Hebreos, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es que los hermanos de la iglesia son ciegos y siguen detrás de sus pastores. Hermanos, eso es lo que está diciendo el texto. No que sean ciegos, pero está diciendo que imiten a sus pastores. Pero es un seguimiento ciego, no. Consideren el resultado de su conducta. Consideren lo que están predicando, consideren lo que son, y entonces imítenlos. Imítenlos.
Eso es lo que dice la Escritura. Ellos no han venido a vosotros hablando sus propias palabras. Noten que el texto dice, ellos vinieron hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero no solo hablaron la palabra de Dios, ellos la vivieron delante de la iglesia. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esta es la relación que Dios espera que sus hijos cultiven con los pastores que Él ha dado a su iglesia. Y a la luz de todo esto, hermano, quisiera hacerte algunas preguntas para llevar estas enseñanzas a tu conciencia. Hermano, tú tienes pastores sobre ti. Tú tienes pastores sobre ti. Oh, sí, yo soy miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Y esa iglesia tiene 3 pastores. Sí, pero puedes decir con limpia conciencia que ellos son tus pastores. Tú puedes decir con limpia conciencia que ellos conocen el estado de tu alma porque tú has abierto tu corazón y que ellos son tus pastores. Puedes someterte a ellos con tranquilidad, sabiendo que aunque no son hombres infalibles, son hombres que han sido llamados y calificados por Dios para el santo ministerio, y que son lo suficientemente íntegros como para guiarte por medio de la palabra de Dios, y no conforme a sus criterios personales. Tú tienes esa confianza. Es por esto que insistimos en que cada uno de vosotros se involucre en el proceso de ordenación. Que ore por esto, que se acerque a nosotros, a los pastores, si tiene algún tipo de inquietud legítima, que no le permita dar su voto de aprobación con limpia conciencia. Pero vuelvo a hacer la pregunta una vez más. Hermano, tú dices ser cristiano. Tú afirmas pertenecer a la grey de Dios, pero ¿realmente estás en esa grey como debes estar? Dios ha puesto líderes sobre esa grey, y no simplemente como predicadores, sino como pastores. Tal vez no tienes ninguna duda con respecto a la integridad de tus pastores, pero ¿qué tan dispuesto estás a ser pastoreado? Hermanos, cuidémonos de la soberbia de pensar que somos autosuficientes. No lo somos. Dios nos dice en su palabra que somos ovejas, no leones. Ovejas, hermanos, ovejas con debilidades, con corrupciones, ovejas que muchas veces nos creemos ser lo que no somos, ovejas que nos infatuamos con facilidad, ovejas que nos descarriamos con facilidad, y por eso necesitamos multitud de consejeros. Hermanos, no son una ni 2 veces. Las veces que preparando un sermón de la palabra de Dios, he tenido que llamar a mis pastores y pedirle que me aconsejen, porque yo no estoy seguro si esa es la manera adecuada para tratar un asunto, o si debe ser esta otra. Hermanos, porque somos débiles, porque somos ovejas, porque no somos lobos. Y si somos cristianos, verdaderos cristianos, genuinos cristianos, Cristo tiene que habernos dado esa convicción, si no tú eres un pagano. No te engañes a ti mismo. Si Cristo no ha puesto esa convicción sobre ti, tú no eres creyente. Amigos que están aquí en esta mañana, no engañen su alma. Personas que nos visitan, no engañen sus almas. Ustedes no son creyentes y el Espíritu Santo no les ha dado esa convicción. Las ovejas necesitan pastores que velen por su alma. De lo contrario terminarán desamparadas y dispersas. Y yo vuelvo a preguntar, hermano, ¿tú comprendes la necesidad que tienes de ser pastoreado? ¿O poco a poco te has ido aislando, siguiendo tus propios criterios, siguiendo tus propios consejos, siguiendo los impulsos de tu corazón? ¿Sabes lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 1? Que el que se aísla está buscando su propio deseo. Y dice Frank Delitzsch, comentando acerca de este texto, el separatista busca su propio placer. Y esto denota a un hombre que se separa a sí mismo del resto de la congregación para seguir sus propios consejos. Hermanos, el tiempo no nos da para continuar viendo las otras figuras que aparecen en las Escrituras, para describir el oficio pastoral. Si el Señor lo permite, continuaremos con estas figuras en el sermón de la tarde.
Pero mientras tanto yo quiero dejar estas palabras en el corazón, no solamente de la iglesia, hermanos, sino también de los pastores que estamos aquí. No solamente de la iglesia, sino también de los pastores. Estas enseñanzas ponen un gran peso sobre nosotros, los pastores de la congregación. El peso de cumplir con la responsabilidad que Cristo ha puesto sobre nuestros hombros. El peso de no traspasar los límites de nuestra autoridad. El peso de no enseñorearnos de la conciencia de nadie, sino más bien de esforzarnos por guiar a las ovejas por la senda de la voluntad revelada de Dios. El peso de conocer cada vez mejor esa voluntad. El peso de ser mansos, humildes, enseñables, de modo que podamos ser ejemplo a las ovejas, siendo nosotros mismos ovejas de nuestros pastores. Hermanos, para mí como pastor, ha sido una carga terrible preparar este sermón. Porque muchas cosas han venido a mi mente, y yo he tenido que ir delante de Dios a pedir perdón por mis pecados. Hermanos, yo he tenido que ir delante de Dios en confesión de falta preparando estas cosas. Pero al mismo tiempo le doy gracias a Dios de que me redarguye de pecado. Al mismo tiempo le doy gracias a Dios de que mi corazón no está endurecido, de que todavía puedo oír esto y sentir tristeza en mi alma. Pero de igual manera estas enseñanzas ponen también un peso sobre el corazón de los miembros de esta iglesia. El peso de hacer uso del ministerio pastoral, tal como Dios intentó que fuese usado por los suyos. El peso de sujetarse a los pastores, el peso de ser abiertos con ellos, de recibir con mansedumbre cuando estos pastores nos amonesten en el nombre del Señor, de no permitir que se genere en nosotros un espíritu de suspicacia hacia ellos. Ellos son nuestros pastores, no son nuestros enemigos, y les aseguro que Satanás intentará que lo veamos como eso, como si ellos estuvieran en contra de nuestra alma. Lean el Nuevo Testamento y verán en esas páginas como vez tras vez el diablo se lo hizo a Cristo, al apóstol Pablo. Vean el Nuevo Testamento y verán cómo el apóstol Pablo tuvo que defender su ministerio delante de las iglesias que él había ganado para Cristo. Hermanos, el diablo está actuando y el diablo quiere destruir la obra de Dios. ¿Y saben cómo comienza esto? Poniendo guerra entre las ovejas y sus pastores. Hermanos, que Dios nos ayude a escuchar estas cosas, a atesorarlas en el corazón e ir al trono de la gracia en arrepentimiento por nuestros pecados, porque en la misma medida en que la relación de los pastores y de las ovejas sea lo que Dios intentó que fuese, una relación cercana, una relación de ternura, de amor genuino, de cariño, aunque también de respeto, como veremos esta tarde. Hermanos, en esa misma medida, nuestra iglesia será fortalecida para dar gloria al Dios que mora en esta iglesia.